Bienvenidos una semana más al Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa, que educa a la vez que entretiene, o eso nos dicen. En el programa de esta semana hablamos de Dice Hospital, en el que tendremos que gestionar un turno de urgencias, y además ya conocemos los ganadores de los Spills des Jars. Ya veremos quién ha sido merecedor de estos prestigiosos galardones. ¡Comenzamos! Aquí estoy una semana más. Antes de nada, el CTA y la presentación, que me han dicho que me viene muy bien. Y siempre se me olvida. Yo soy Emilio, soy aficionado a los juegos de mesa desde hace más de 25 años. He tenido negocios relativos a los juegos de mesa, cómics también, he estado en tienda, he sido parte de la parroquia de la tienda, he creado ahí un núcleo de jugador y además ahora mismo soy parte de un club de juegos de mesa, con lo cual no tengo un conocimiento quizás muy acertado, pero sí muy extenso de juegos de mesa. Además, soy tanto el guionista como el editor, como el autor, locutor y director del programa. O sea que si pusiéramos unos créditos, solo saldría yo. Sí, pero de verdad que juego con más gente, no solo yo. Además, la CTA, por favor, suscribiros, apuntaos, darle a me gusta, comentarnos en cualquiera de las plataformas en las que nos escuchéis. Nos viene fenomenal a base de seguir creciendo, creando suscriptores y alcanzar nuestra meta secreta, mi meta secreta de dominar el mundo. Bueno, quizás no, pero queda muy bien. Asimismo, recuerdo que tenemos una dirección de correo electrónico, elreinodeldado@gmail.com, y tenemos redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook incluso, y sigue existiendo Facebook, curiosamente, y además, pues también nos podéis comentar en las diversas plataformas donde veáis nuestros episodios, cualquier duda, sugerencia o comentario. Ya amenazas también, pero en fin, que ya tenemos suficientes. Y comenzamos ya, sin más, el contenido del programa hablando del Spills des Jars, que probablemente lo habré pronunciado. Premio alemán muy prestigioso sobre juegos de mesa. Juego que se creó en 1978, casi tan viejo como yo, para promover la calidad y la excelencia en los juegos de mesa. Unos adelantados estos alemanes. Hay que tener en cuenta, eso sí, que aunque el Spills des Jars tradicionalmente ha premiado juegos quizás más familiares, no tan complejos como los que solemos comentar en este programa, de hecho, ninguno de los premiados ha salido en este programa directamente, no le hemos dedicado ningún episodio, pero es un galardón muy apreciado y de hecho el hecho de concederte el Spills des Jars puede hacer que hayas vendido menos de 1000 y pases a vender 10.000, con lo cual siempre es motivo de orgullo, alegría y de royalties para los autores. Veníamos además de una época en la que se estaba premiando muchísimo juego cooperativo. Es verdad que cada vez tenemos más juegos que obligatoriamente incluyen el solitario como una de las opciones y también estamos viviendo pues juegos Duela 2, imperativos, y veníamos del 2024 donde había ganado el Sky Team, el juego de 2 jugadores cooperativo sobre aterrizar un avión, muy bueno, maravilloso. Y luego veníamos también del Dove Romantic, el juego de mesa basado en el exitoso videojuego, en los cuales varios jugadores, este ya no era solo para 2, tenían que cooperar a fin de conseguir la mayor cantidad de puntos. Luego ya hay que retroceder hasta el 2022 para localizar un juego competitivo como Cascadia. Juego maravilloso que además recomendé en el programa sobre cómo iniciar a la gente en juegos de mesa, juegos introductorios. Cascadia es una maravilla. Y sin más preámbulo, vamos con los premiados. Bueno, el premiado en 2025 ha sido Bombasters, Cazabombas. Juego del 2020 que fue remozado, reeditado, se le añadieron una serie de misiones y hemos vuelto a ver en nuestras estanterías. Juego cooperativo, buenísimo, en los cuales teníamos que ir acertando con los cables que tenían nuestros compañeros para irlos desactivando pares a pares según el número que indicaban. Juego además con un modo campaña que va aumentando la dificultad y iba dando nuevo equipo y nuevas habilidades. Bombaster fue un cañón, aquí lo sacó de Beer, vendió mogollón y va a seguir vendiendo. Y después de este premio, más. Juego muy recomendable, caja además bastante llevable para estas vacaciones, quizás no en una bolsita pequeña, pero bueno, si sois ya de llevar juegos de mesa, os va a entrar perfectamente. Muy recomendable. Además, de 2 a 5 jugadores, 30 minutos por partida. Está fenomenal. Además, la iconografía, el diseño que le dieron es muy llamativo porque para empezar, es muy cómic, exagerado, con animales antropomórficos. De hecho, en la portada tenemos lo que podría ser un perro, un conejo y un gato llevando las riendas de los alicates. Cómo iba a fracasar este maravilloso plan. Y luego ya, además, para el Kennerspiel es una versión
quizás, era un premio que se concedía de vez en cuando a juegos que quizás eran más complicados de lo que requería este Spiel des Jahres, pero bueno, últimamente todos los años se está concediendo, ya lo han tomado como una costumbre. Pues esto va a ir al Endeavour Deep Sea, juego de exploración náutica en los cuales íbamos teniendo que mejorar nuestro barco y nuestro personal para conseguir llegar a profundidades cada vez más abismales y ser los exploradores con la mayor cantidad de puntos, exploradores definitivos, y quizás intentar seguir los pasos de la mejor manera posible de Jacques. ¿Alguien se acuerda de Jacques Cousteau? ¿Solo yo? ¿En serio? ¿Ya soy tan boomer? En fin, me lo dejéis en comentarios. Endeavour Deep Sea es una reedición. Es verdad que el juego en sí, aunque la mecánica es parecida, no era demasiado parecido a su predecesor en estética y en configuración del tablero. Además, cogía pues las nuevas técnicas que han salido con el tema de los tableros troquelados para ir poniendo las cosas. Ha funcionado muy bien. Está ahora en crowdfunding la expansión. Así que, bueno, no hablamos de este Endeavour Deep Sea porque es verdad que yo tenía la primera edición y me parecía que era ya quizás liarlo demasiado, pero bueno, a la vista del premio, a la vista de lo que me gusta, los likes y ser viral, no es verdad. Lo que pasa es que probablemente después de este premio entre o en el Kickstarter o me lo compre y haré un respecto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sabemos nuestras debilidades. El Endeavour, desde luego, está muy bien en su primera edición y este Endeavour Deep Sea ha cogido lo mejor de los dos y de las nuevas tecnologías. Y hasta aquí los premios. Venga a ver ese fuerte aplauso para ellos. Pongámonos ya manos a la obra con este Dice Hospital del que vamos a hablar hoy. Es un juego de 1 a 4 jugadores, dura 45 o 90 minutos por partida, de hecho es simultáneo, ya veréis que es muy rápido, y es un juego que ha traído en castellano Maldito Games, en el que, como dice su nombre, en Dice Hospital tendremos un hospital y dados, muchísimos dados. He dicho un hospital, pero no, hay varios, tantos como jugadores, porque lo que vamos a hacer va a ser gestionar ese turno de urgencias de 8 horas en nuestro propio... Bueno, yo digo que es gestionar un turno de 8 horas, lo cierto es que no, ¿vale? Es un periodo más largo porque veremos que vamos a conseguir hacer modificaciones y demás y tal, pero bueno, a mí me emociona más pensar que es un ritmo frenético, tal y como el juego representa en ese turno urgente. Van a llegar pacientes, vamos a intentar tratar a todos los pacientes posibles, no siempre es factible, y vamos a intentar darlos de alta por una mecánica del juego a todos a la vez, para que la gente vea como muchos pacientes saliendo del hospital con caras alegres y sonrisas en sus rostros. No sé, es una mecánica del juego que premia el sacar muchos pacientes a la vez. Pero vamos a ver, demos una rápida revisión a la regla. Y sin olvidarnos también, por supuesto, de sus componentes. Sobre todo, vamos a tener muchos dados en 3 colores, diferenciando cada una de las dolencias que pueden sufrir y la especialidad que tendrá que atenderles. Vamos a tener tableros de hospital iniciales, uno para cada jugador. Pues si hay un mando de 4 jugadores, pues vienen 4. Muy bien, una vez más la aritmética nos ha llegado a funcionar. Luego además tendremos 24 losetas de departamento que podremos ir añadiendo a nuestro hospital básico y nos va a permitir en las acciones que sean más potentes, o bien curar a más o curar mejor, muy importante. Además también podremos reclutar nuevos especialistas, hay 24 cartas de especialista que una vez más curarán más o mejor. Y luego además tenemos 5 cartas de ambulancia donde van a ir llegando oleadas y oleadas de enfermos. Vamos a tener 8 cartas de administración y luego ya los dados, 21 dados verdes, 21 amarillos y 21 rojos. Una bolsa donde vamos a ir sacando los dados al azar, luego peones. Vamos a tener peones blancos y peones verdes, amarillos, rojos y azules, que además van a representar los distintos... Tenemos un tablero para las puntuaciones y luego, bueno, pues tenemos una serie de tokens que son pues unas bolsas de sangre que nos van a permitir modificar en algo las características de los dados que tenemos como pacientes, y las fichas de fallecimiento cuando todo va mal y el paciente, por lo que sea, pues no quiere seguir. Hay unas cartas de evento y además viene con un autómata. Las cartas de evento aumentaban la dificultad, son opciones. El diseño del juego está muy bien, a mí es uno de los diseños que más me gusta, representa, a lo mejor es porque me acuerdo de ese Sim Hospital, ese juego de simulación también de gestión hospitalaria. Es verdad que viene, pues todo el mundo es sonriente, como muy esquemático, y luego todos los hexágonos de hospital y los especialistas pues tienen este deje de videojuego. Los habéis jugado al Sim Hospital, yo creo que lo vais a identificar rapidísimamente. Los dados son unos dados comunes de plástico, numerados, dados de 6, tradicionales, que no hay que tirarlos, ya veremos cómo funcionan, pero bueno, van a ir a la bolsa y se van a sacar al azar. De componentes está muy bien, el inserto es cartón, ninguna maravilla, pero es verdad que el precio es muy ajusto, lo cual pues yo creo que ya no se le puede pedir más. La producción a mí, sinceramente, me ha parecido correcta.
Luego, aparte, ya centrándonos en lo que son las mecánicas del juego, en el cual vamos a tener al principio, lo que viene a ser la preparación inicial, nos van a repartir un director del centro médico al azar, que va a tener diversas habilidades, y esto va a ser lo que nos va a condicionar un poco quizás en la partida, de tal manera que haya esa rejugabilidad, que no siempre sea la misma acción la mejor. Y luego pues vamos a ir teniendo una serie de fases. Son 6 fases, sobre todo va a ser importante un par de ellas. Tenemos la admisión de pacientes, en los cuales vamos a elegir, entre comillas, con qué paciente nos quedamos. Vamos a tener la fase de mejora del hospital, donde vamos a ir añadiendo nuevas áreas que ya os digo pueden curar más o mejor. Y luego vamos a tener la activación del hospital. Esta es la más importante, en la que vamos a mandar a todo el personal del que disponemos a tratar a todos los pacientes que podamos. Luego vamos a tener la fase de pacientes desatendidos, durante los pacientes a los que no les hayamos asignado un profesional médico van a estar más tristes y más enfermos, hasta la fase de fallecimiento a la que ninguno queremos que lleguen, y luego pues los pacientes dados de alta van a abandonar el hospital alegres y contentos y vamos a puntuar por ello. Y luego ya se producirá el cambio de fase automática, en la que bueno, hay una serie de mecánicas que a lo mejor no es. ¿Cómo se equilibra el juego? Bueno, pues en la fase de admisión de pacientes vamos a ir sacando dados de la bolsa y vamos a ir llenando unas ambulancias, que son unas cartas, en cada una caben 3 dados. ¿Cómo va a ser? Además, pues va a haber un turno en el que los pacientes vamos a poder mover dados de ambulancias siempre y cuando tengan el mismo valor, y además vamos a poder elegir ambulancias. Las ambulancias van numeradas del 1 hasta el 5, y aquel que escoja la ambulancia con el menor valor va a ser el jugador que va a actuar antes. Vamos a coger dados de la bolsa al azar para llenar estas ambulancias y los vamos a lanzar, o sea que totalmente al azar. Además, si sacamos 1 o 6, siendo 1 estar a punto de morirse y 6 estar a punto de curarse, estos valores no valen, los vamos a tener que volver a lanzar, ¿vale? Hasta que todos los valores de los dados que hemos sacado estén entre 2 y 5. Lo repetiría, pero tampoco es tan complicado, ¿veis? Yo que me lía un... Vale. ¿Cómo se van a colocar? Pues se van a colocar los dados de menor valor empezando por la ambulancia número 1 a mayor valor acabando en la ambulancia que corresponda. Vamos a tener tantas ambulancias como el número de jugadores más 1. ¿Esto qué va a indicar? Pues evidentemente que la ambulancia, pues jugando a 3 jugadores, la ambulancia número 4 va a tener los pacientes más sanotes y con menos riesgos de cascar, y la ambulancia número 2 pues va a tener los que estén más doses casi siempre. Este cambio de dados que podemos hacer manteniendo el valor del dado entre las ambulancias es a efectos de si vemos que a un oponente le va muy bien, pues tener un 3, un 4 y un 5 verdes en la misma ambulancia, pues cambiárselos, modificárselos un poco y fastidiarle quizás lo necesario para mantener el interés de la partida, solo para mantener el interés de la partida. No es porque odiemos secretamente a nuestros, es en bien del interés de la partida. Siempre es mejor un desafío. Estos pacientes que cojamos van a ir de la ambulancia a nuestro hospital, lo vamos a mantener, hay una serie de líneas en la parte inferior de nuestro hospital, 2 líneas en concreto. La línea superior es aquella de pacientes que no están tratados y la línea inferior, pacientes que ya hemos tratado. Ahora mismo no tiene su importancia, pero lo tendrá. En la siguiente fase vamos a coger una mejora de hospital que nos va a permitir o bien añadir una ala nueva, una zona nueva de tratamiento a nuestro hospital, o nos va a permitir coger un especialista, contratar a alguien. Vamos a tener de base 3 enfermeras o 3 profesionales médicos, que son 3 peones blancos, pero vamos a ir pudiendo incrementar este número de personal a través de estos especialistas que os digo. Llegamos a la fase 3, fase más importante, que es activación del hospital. Si bien en las anteriores fases había que ir por orden, porque además el jugador que había cogido la ambulancia con el menor número tenía preferencia, era el inicial, ahora esta activación del hospital no hay interacción entre los jugadores, de tal manera que aunque al principio es mejor estar vigilando lo que hacemos para darnos cuenta de los errores que vamos a cometer, pues ya una vez que tengamos el juego controlado podemos hacerlo de manera simultánea. Todo el mundo puede manejar sus dados a la vez, gastar sus profesionales y demás y tal, y esto hace que el juego sea como muy ágil, porque al final el tiempo muerto es muy poco, y esto es uno de los grandes aciertos de este juego. En esta activación vamos a ir colocando nuestros profesionales médicos, nuestros peones, estos que os digo que tenemos 3 blancos al principio, más todos los especialistas que hayamos... me salía la palabra secuestrado, qué curioso es el subconsciente. No, que hayamos contratado, aquí no se secuestra a nadie. Que hayamos contratado, los vamos a poder asignar a cada una de las zonas que tenemos en el hospital. La siguiente limitación, cada peón solo vamos a poder usar una vez y solo puede ir a una sección. Si ya tenemos esa sección usada por otro peón, pues ya no la podremos volver a usar. Y comenzamos a ver con el festival si consigo explicar esto de una manera bien y correcta. Por defecto, en nuestro hospital, según salimos, vamos a tener 6 salas de tratamiento y una zona de enfermería, donde vamos a tener a los peones que no hemos usado. Estas zonas de tratamiento nos van a permitir curar, mejorar el estado, al final incrementar el valor de los dados que tenemos en nuestro hospital, o bien de un valor determinado o bien de un color determinado. Por ejemplo, tenemos la farmacia, donde podremos subir 1 el valor de un dado verde,
Traumatología, lo mismo, pero para dados rojos. Y oncología, lo mismo, pero dados amarillos. Y luego además tenemos en gris, que no dependen del color del dado, sino sí de su valor, cuidados intensivos, donde podremos subir el valor de un 1 o un 2, pues a un 3 o un 2, según corresponda. La clínica, donde podremos subir el valor de los dados que muestren un 5 o un 6. O el TAC, en el caso de 3 o 4. Todo muy sencillo y muy fácil. Y luego también además tenemos pues las secciones que podemos ir añadiendo a nuestro hospital, que ya son las que tienen pues acciones más complejas que hay que planificar y que al final son evidentemente las que nos van a dar la victoria. Como por ejemplo tenemos el centro de alergias, donde vamos a poder incrementar el estado de dados verdes. 3 dados verdes que tengan todos el mismo valor. O sea, si conseguimos juntar 3 dados en la zona de tratamiento que muestren un 4 y que sean verdes, pues vamos a pasar a tener 3 5. Fenomenal. Tendremos también cosas como el quirófano, que en vez de subirle un punto de valor al dado, podremos subirle hasta 3, pero nos obliga al que el valor sea rojo. Y luego aparte, pues variaciones de lo mismo. Tenemos otorrino, que sería este quirófano, pero para dados verdes, nos permite subir 3 veces el valor de un dado verde, o incluso anestesista, en caso de dados rojos, que nos permiten subir un punto, pero el valor de 3 dados que tengan el mismo número en sus caras. Aparte, esto además se puede combinar con, si hemos mandado a algún especialista, pues harán un combo. Por ejemplo, si nosotros hemos curado un dado rojo porque le hemos mandado una sección que era dado rojo y además le subía 3 puntos, pues si ese especialista además al curar a dados rojos añade un punto más a la curación, pues no le vamos a subir 3 dados, sino no le vamos a subir, 3 puntos, sino que le vamos a subir 4. Aquí es un tema que la verdad tengo que confesar que todavía no controlo, pero he visto a la gente hacer verdaderas virguerías y empezar a curar gente como si fuera ya un tema mesiánico, más que hospitalario. Está muy bien planteado. Es verdad que quizás no hay una gran diferenciación entre las enfermedades, entre las afecciones que tienen los dados. Al final vamos a ver que cada una de las especialidades y cada una de las zonas que podemos construir son zonas idénticas, pero que cambia el color del dado o el valor de los dados que podemos usar. Bueno, está bien, de acuerdo, o sea, favorece el equilibrio del juego, y es verdad que quizás le resta un poquito de temática por el tema de las enfermedades diferentes, pero claro, a lo mejor yo entiendo que era en mi caso demasiado pedo. Una vez que ya no podamos hacer más acciones por haber usado todos nuestros profesionales médicos o haber usado todas las secciones que podíamos usar, vamos a pasar a la siguiente, que es la fase de pacientes desatendidos. Como hemos colocado los dados en la línea superior y cada vez que les tratamos, cada vez que hemos tenido alguna modificación de su valor, los hemos pasado a la hilera inferior, todos los pacientes desatendidos que estarán en la línea superior de nuestro hospital van a perder un punto de salud. Van a bajar su valor en un punto. Si un paciente que estaba en su valor 6 ha recibido otro punto de curación, se va a mover a la sección de recepción donde le daremos de alta, o si estaba desatendido, tenía un 1 y por lo que sea pues ha empeorado, tenía un 1, llega a 0, va a la morgue, a la zona de pacientes que han fallecido. Muy mal, ahí no nos hemos lucido, las cosas como son. Y a continuación, los puntos, que es lo más importante del juego, evidentemente. Vamos a ver cuántos pacientes hemos dado de alta y vamos a conseguir ese número de puntos. Muy importante, como os comentaba al inicio de la explicación, dar de alta el mayor número de pacientes posible en un mismo turno, porque el número de puntos que vamos a recibir es exponencial. Si conseguimos curar a un paciente, este turno vamos a recibir un punto de victoria, pero si conseguimos curar a 6 pacientes vamos a recibir 11. O sea, hemos casi duplicado el número de puntos que obtenemos por paciente. En general es una progresión, siendo el máximo de pacientes que podemos curar 12, el número de camas como tal de dados que podemos tener en el tablero, y lo máximo que nos van a dar son 35 puntazos. Teniendo en cuenta cómo se puntúan las partidas, ya os digo que con 35 puntos os vais prácticamente a lo alto de la tabla. Y luego pues ya vamos a tener la fase de cambio, en las cuales vamos a cambiar el jugador inicial, vamos otra vez a iniciar el turno, ya rellenamos las ambulancias al azar y vamos otra vez a asignar los pacientes. Dos cosas importantes: cuando se nos ha muerto un paciente nos quedamos con una ficha de muerto y devolvemos el dado a la bolsa, muy importante. Y también a la hora de tener nuestro hospital es obligatorio coger una ambulancia. Si no tenemos sitio para meter al paciente porque tenemos ya nuestro hospital lleno de dados, vamos a tener que elegir qué dados nos vamos a quedar y cuáles no. De tal manera, vienen 3 dados y solo tenemos 2 huecos, pues uno de ellos va a ocupar el espacio de otro dado que ya hay o no, y vamos a mandar un dado a la morgue. O sea que el exceso de dados que no podamos colocar, ¿dónde van?
a la morgue. ¿Ves, Emilio, cómo no era tan difícil de explicar? Si es que eres tú que te... Además, también me queda por añadir que el juego viene con solitario, hay una especie de desafíos que hay que cumplir en el juego en solitario, que evidentemente yo, como no soy demasiado fan de los solitarios, no he probado. También, muy importante a la hora de hacer el setup del juego, el número de jugadores va a indicar el número de dados de cada color que vamos a poner en la bolsa. No siempre vamos a jugar con todos los dados, salvo que seamos el número máximo de jugadores, que es 4. Muy importante también. Además, podríamos añadir que es un juego que está en la BGA, en la Board Game Arena. Si lo queréis ver, si queréis jugar el tutorial o si queréis probar a echar una partida, es interesante, lo tenéis ahí disponible, está muy bien implementado. Yo le veo un problema porque los juegos de dados, que tirar dados y tal, al final el mover dados es como muy molón, y el hecho de hacerlo en el ordenador a mí pues me inspira un poquito menos, pero allá cada cual. De todas maneras, oye, para darle una prueba, bien se viene. Y vamos, como no podía ser de otra manera, con la opinión. ¿Qué nos ha parecido el juego? ¿Qué nos parece? ¿Qué sensaciones nos deja? Vamos para allá. ¿Y qué sensaciones nos deja? ¿Qué nos parece? Bien, para empezar, no es Clinic, ¿no? El juego de Albion VR, en los cuales gestionábamos un hospital con muchísimos problemas, muchísimas reglas. Es verdad que el juego en sí de este chico no era más complicado que este, no era excesivamente complicado, pero requería muchísimo esfuerzo enfrentarse a las reglas. No voy a entrar más, pero Clinic es un juego del que podríamos hablar, incluso otro programa única y exclusivamente de él, por todo lo que pasó. Pero bueno, ya os digo, no es un juego tan complicado como este Clinic que teníamos antes. Es un juego al estilo del Sim Hospital, quizás no con esa dificultad de gestión, pero es un juego destinado, desde luego, a ser más familiar, a ser más entretenido. Saber los números es importante, pero bueno, es la única dificultad que tiene. Tampoco tiene mecánicas muy complicadas ni castigos muy complicados, porque en un momento dado el hecho de no saber escoger, el hecho de no estar jugando bien, va a producir que se te mueran más gente. ¿Y qué? La vida es así, hay que afrontarlo. Vamos a poder seguir jugando nuestras acciones, las jugadas son simultáneas, con lo cual no nos molamos a otros. Si un jugador se queda pensando, pues bueno, se queda pensando, el resto nos dedicará a charlar. No hay que estar atento a lo que va a hacer porque no hay demasiada interacción. Importante, eso sí, a la hora de coger los dados, ver qué dados tiene el otro, qué instalaciones o qué especialistas tiene y, joder, si tiene la relación de curar 3 dados verdes, pues intentar que no se lleve todos los dados verdes de las ambulancias. Vale, esa es la interacción que hay que estar pendiente del hospital del adversario. Pero bueno, hemos vivido mecánicas más complicadas. También favorece que tiene unos componentes grandes, temáticos, y sobre todo la temática es muy fácil de explicar. Nadie va a tener problemas en entender que tenemos un hospital, la gente va a venir enferma en ambulancias y hay que intentar curarles. Se van a producir una serie de acciones que van a aumentar el valor, más siempre es mejor, también muy intuitivo, y por lo tanto va a ser fácil. Quizás a la hora de los iconos, de las cartas y de los especialistas es un poco más complejo, pero como no hay jugadas ocultas y todos los componentes están a la vista de todos los jugadores, pues no hay ningún problema en preguntar, pero ¿y este especialista qué hacía? ¿Qué significa este símbolo? Que es para mí indescifrable. Que no son indescifrables, los símbolos son esquemáticos. Muy bien. Dependencia del idioma, 0. Todos los textos son textos de flavor text, de ambientación. Pues a nosotros, si sabemos que el cirujano cura al dado rojo, pues vemos en el icono que cura al dado rojo. Si jugáramos en alemán y fuera el Hohenstaufen, pues nos daría igual, curaría el dado rojo igual, porque es el símbolo, que lo cual, muy bien. 0 dependencia del idioma. Ya he comentado los componentes: cartón, dados, muchos de 6, dados de plástico, en fin, no eran dados de madera, como hacía el Stone Age en su época, en la primera edición. Y además, ya os digo, juego muy esquemático, con un gran recuerdo al videojuego, las salas claras de ver, a la hora de colocar a los peones, sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Además, vamos a jugar, que es verdad que no lo he dicho en la parte de las reglas, 8 rondas, vamos a tener 8 llegadas de dado y vamos a tener que llenar 8 veces el hospital, tratar a los pacientes e intentar conseguir el mayor número de puntos posible. Esto, además de la presión de tener que ir liberando la cola de pacientes que tenemos para conseguir más espacio, porque lo vamos a necesitar, al fin y no curamos a ningún paciente, muchos van a morir a lo largo de estas rondas, pero además, partiendo de esa tensión, también tenemos la diversión de ver cómo vamos evolucionando y lo que empieza siendo un movimiento, una acción de curar un dado, según vamos consiguiendo especialistas y vamos añadiendo salas, nuevas secciones, pues vamos curando 3 dados, vamos curando 4 dados, y es muy satisfactorio el conseguir hacer un combo y sacar 6 dados del tablero a la vez a la zona de pacientes curados. Y eso le da una gran rejugabilidad, porque es verdad que es un juego que conforme vas dando partidas, te vas aprendiendo lo que hacen las diferentes secciones, cómo combinan con los especialistas,
partidas vas consiguiendo cada vez mejorar más y cada vez curar más dados con cada acción, ser más eficiente y al final usar cada vez más las secciones y no te van quedando secciones que usar o secciones muertas del asco y consigues hacer, bueno, pues esas combinaciones mejor. Y esto pues favorece muchísimo las ganas de volver a jugar, de que el juego vea mesa y sobre todo, ya os digo, juego que cuando está pillado cuál es el ritmo de juego, pues se puede jugar una partida en media hora, que está muy bien. Incluso, oye, pues quedas, juegas 2 partidas y vas ganando profundidad del juego con el tema de cómo ir mejorando la manera de gestionar tus recursos. Esta es también una maravilla cuando alguien sabe jugar, ver cómo gestiona el tema de los especialistas y cómo combina a los especialistas con las distintas secciones, bueno, de una manera que a lo mejor a nosotros pues no se nos había ocurrido, porque por ejemplo cuando empezamos a jugar es muy común llevar el especialista a la sección que le corresponde. Por ejemplo, el cirujano que cura dados rojos le llevamos a la sección de cardíaca que cura dados rojos. Está muy bien, pero una vez que conseguimos las áreas genéricas y llevamos a un cirujano a una zona donde va a curar 3 dados que tengan valores 1, 2 o 3 y que por lo tanto estén graves, pues la verdad es que se produce a nuestros ojos un pequeño milagro. Bueno, quizás milagro no, el concepto, pero sí que es muy satisfactorio. Es verdad que sobre todo hablando del tema de los componentes, el inserto se podría mejorar. Estamos viviendo una época en la que ya incluso juegos que sacan ediciones esenciales salen con unas bandejas termoselladas que quedan todos los componentes fenomenal, que incluso le puedes poner una tapa de plástico transparente y que aguantan muchísimo más la vida en las estantería. Aquí en este caso lo que tenemos son bolsas de zip de toda la vida y insertos de cartón. Hombre, acomodan un poco las cosas, pero evidentemente no van a conseguir que se queden en su sitio si agitamos un poco la caja. Y esto quizás es una de las cosas que le puede echar en cara al juego, pero también es verdad que es un juego que sale muy bien de PvP, entonces tampoco le podemos estar pidiendo maravillas tecnológicas. Y os digo, un poquito juego de juego moderno, porque vamos, incluso yo juego sin inserto y que había que agarrar las cosas con gomas y perfectamente la gente vivía estupendamente. Quizás ahora me he acomodado y estoy pidiendo cosas que antes no pedía. Puede ser. De todas maneras, gracias a Mundo 3D, ya sabéis, tenemos siempre la opción de hacernos con nuestro propio inserto a nuestro gusto y como nos gusta a nosotros tener el juego. Y para terminar, me parecería fatal despedirme sin comentar las expansiones. ¿El juego tiene expansiones? Sí. Tiene expansión, vaya por Dios. No, la verdad es que estamos hablando de un juego que ya ha salido hace tiempo y es normal que tenga expansiones para ampliar el contenido. Quizás se quede un poquito corto para algunos grupos con lo que trae. Puede ser. Ahora mismo, Maldito Games tiene como expansiones el Dice Hospital Cuidado Comunitario y expansión Deluxe. Ya estamos con la ya me he liado. Ya estamos con la deluxeación. Muy bien, ¿ves? Si es que con esfuerzo todo se consigue. A ver, niños, si tomáis ejemplo para vuestra vida futura. Bueno, comencemos con la expansión Deluxe. La expansión Deluxe 5 euros. Viene con los típicos componentes. Viene con ambulancias 3D, o bien, vamos, si no me equivoco, perdón, creo que venía con material en 3D y cambiaba parte del cartón que venía en el juego básico por entes. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque viene la mini expansión Medicina Experimental, una serie de cartas. Pero es que esta edición Medicina Experimental ya venía con la nueva edición que ha sacado del Dice Hospital Maldito. Entonces, tener cuidado porque puede ser que os estéis comprando una cosa que ya tenéis. Pagar 25 euros por unas ambulancias en 3D, a lo mejor os merece la pena, pero vamos, lo sé, mirarlo bien. Y además tenemos la expansión Cuidado Comunitario, expansión que es no como tal una expansión gorda, sino un conjunto de expansiones que se pueden aplicar por separado, juntas, en amor y armonía, como queráis. Sobre todo vienen 3 expansiones que son Ciudad, Inversiones y Maternidades. Se necesita evidentemente el juego básico y además viene con una automa, pero que el automa solo juega al juego básico. Piensa como yo, que los grupos de expansiones quizás no sean tan interesantes como... Bueno, esto quizás es una cosa mía, ya me conocéis, el objetivo. A mí personalmente las expansiones que añaden módulos que podemos aplicar unos sí u otros no me gustan, no me parece que completen el juego, la verdad. Pero me pasó con Merchant and Marauders, no me entusiasmó porque sí, que venían muchas expansiones que podían hacer modificaciones del juego básico, pero al final a mí me daban un poco igual, había que ponerse de acuerdo en cuáles usar, no era plato de... No sé. Ahora bien, la gente estaba entusiasmada, así que a lo mejor soy yo. Pero bueno, hay que admitirlo. Yo cuento mi opinión y ya sabéis de qué pie cojeo. Y además aquí es donde nos pillan, viene el paquete Kickstarter Deluxe, que contiene los componentes para el 5º jugador. Aquí me han pillado. El 5º jugador, quizás pagar 45 euros que cuesta esta expansión, no sé si lo había dicho, pero 25 eurazos por expansión de un juego que tampoco del PvP era elevadísimo. Es que a lo mejor lo encontréis en el Dice Hospital ahora por 45 euros el básico, más o menos, hablo de memoria, me puedo equivocar. Vale, ahora lo confirmo, dadme un minuto. Pero aún así, quizás pagar 45 euros por el 5º jugador pueda ser excesivo.
puede ser excesivo. La verdad es que es un juego que hay un turno muy importante simultáneo y es lo mismo que los roll and write simultáneos, que cuantos más, mejor. Un quinto, un sexto jugador, fenomenal, lo compro, porque es verdad que no va a crear intraturno y que en general el juego va a seguir siendo fluido. Bueno, unos 12 no, ¿vale? Pero con 5 jugadores seguro que se mantiene el juego igual de trepidante en los juegos y se va a mantener ágil y no vamos a tener ni... Además, viene, que me ha hecho mucha gracia, un helicóptero 3D y además dice que, bueno, si vamos a jugar 5 jugadores, podemos usar el helicóptero como una sexta ambulancia, porque no vienen más ambulancias para el quinto jugador es sin ambulancia. Y esto es un tema que a mí me fascina, porque se ve que el hecho de haber impreso algo o haber usado algo, o incluso haber dejado 3 dados solos en la mesa sabiendo que es la ambulancia número 6, era un avance tecnológico inconcebible que no se le podía haber ocurrido a nadie. No ya añadir un dado, no. O sea, perdón, una carta o un cartón, o que vinieran las ambulancias en cartón para tenerlas troqueladas. No, pero ya ni siquiera incluir el número 6, ¿vale? Pero que no me digas que es obligatorio usar posibilidad, ¿vale? De usar el helicóptero. Podemos dejar los daditos en la mesa o incluso pintar un folio del 1 al 6 y poner los dados encima. ¿No va a ser tan bonito? Vale, no va a ser, pero hombre, desafío tecnológico, no engañemos, no es resuelto también fácilmente y si no, ya lo resolvemos nosotros en casa, que es lo que hacemos habitualmente. Os confirmo efectivamente también como un señor enfadado gritándole al cielo, gritándole a la nube con el puño en alto, que el PvP del juego básico son 45 eurazos. Muy bien de precio el PvP, de PvP el juego básico, un poco cara la expansión, pero bueno. Al final, si le vais a quemar el juego y le vais a dar más profundidad y con ese jugador, pues para qué no engañar, yo voy a caer. Y bueno, llegamos con esto al fin del programa. Espero que os hayáis entretenido, espero haberos descubierto un juego que ya lleva un tiempo en el mercado, pero a mí me pareció muy interesante, me pareció muy ágil y me pareció una oportunidad para esta época de vacaciones que estamos viviendo. Además, sobre todo, fundamentalmente, desearos que les ando muy bien, los que estéis disfrutando de vacaciones de verano en el hemisferio norte, nuestros compañeros del hemisferio sur, espero que tengáis por lo menos una semana de vacaciones invernales, que podéis disfrutar del esquí, mientras yo aquí, por ejemplo, casco del calor, porque ahora mismo tenemos 40 y tantos grados. Está muy bien para cocinar, quizás para vivir y respirar no tanto. Muchísimas gracias por estar ahí semana a semana, gracias por el apoyo, gracias por los comentarios y gracias por seguirnos. Nos vemos en el programa de la semana que viene. Adiós.